Buenas noches con todos. Me presento. Soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser moderador en este curso de introducción al diseño sismorresistente de estructuras de acero. Este curso está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. El temario que se va a tocar en este curso se reparte en 4 puntos. El primero es aspectos generales del diseño sismoresistente. Segundo punto, métodos de análisis sísmicos. Tercer punto, sistemas estructurales. Y último punto, consideraciones de diseño en pórticos a momento y consideraciones de diseño en pórticos arriostrados. Este curso va a estar a cargo de la magíster Verónica San Juan García, con título profesional en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional como arquitecta en proyectos de edificación, urbanismo, paisajismo y rehabilitación, y 10 años de experiencia como docente en centros privados en España, 3 años de experiencia como docente universitaria en el Perú. Ahora sí, le doy pase a arquitecta Verónica para que pueda continuar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Danilo. Bien, hoy, antes de que comencemos un poco con todos los apartados que queremos, quiero comentar que la sesión de hoy que tenemos es un poco conclusión y también es un poco mix de lo que hemos visto en algunas de otras sesiones anteriores. Entonces, a lo largo de la misma voy a ir aportando también algunos tips y algunos conocimientos para recordar, modo de recordatorio de lo que hemos trabajado en sesiones anteriores. Es un tema sumamente importante para un país como es Perú, todo el tema que vamos a trabajar hoy. Y el primer apartado que tenemos son los aspectos generales del diseño sismo-resistente. Hay una cuestión muy importante en el concepto del sismo y es la siguiente. En realidad es que es una ciencia, también como vamos a ver ahora un poco más adelante, relativamente nueva y que realmente es una ciencia que aparece, ¿cómo diría yo? Que aparece como consecuencia de algo que ya ha sucedido. Es decir, pues así un poco como la situación esta de la pandemia, que ahora estamos todos vacunados, hemos tenido que estar 2 años en casa prácticamente encerrados por una situación que va a cambiar nuestras vidas de aquí en adelante. Pues más o menos sucede lo mismo relacionado con el sismo y con muchas otras cosas que suceden, porque hasta que no se produce la pérdida de vidas humanas en ciertos acontecimientos, vamos a decirlo así, no se pone el esfuerzo necesario que se debería requerir. Entonces, esta es una de las condiciones importantes y quiero anotar, como vamos a ver también con las fechas, que una de las primeras cosas que se hacen es que a partir del año 1910, como pone ahí, la Sociedad Sismológica de América identifica 3 aspectos principales del problema. El terremoto en sí mismo, cuándo, dónde y cómo ocurre ese sismo, el movimiento del terreno asociado y el efecto sobre las construcciones. Justamente estos 3 aspectos son lo que a futuro y muchos años después, por ejemplo, se está introduciendo en ciertas características sísmicas en la gestión de riesgo y desastres en Perú, ¿de acuerdo? A través de distintos conceptos también asociados desde el Estado, a través de ministerios y capacitación del campo de la ingeniería y de otros campos. Pero lo importante que tengamos en cuenta es que los 2 primeros aspectos, que es el sismo en sí mismo y el movimiento del terreno, representa, como dice ahí, una peligrosidad, una amenaza sísmica de un determinado lugar. Es decir, es algo que está vinculado más al campo del estudio de la geotecnia, que es el estudio de las calidades de los suelos. Es muy impredecible saber cómo un suelo va a responder a un sismo. Es decir, por ejemplo, esto hace 100 años los geotécnicos tampoco se lo planteaban porque todavía no se habían dado sismos demasiado importantes o todavía no se habían calibrado cómo dar respuesta desde el punto de la tecnología a esos efectos. Se consideraba que era algo que tenía que ver con ciertas localizaciones y que podía suceder. A partir de ahí se comienzan a estudiar también cuáles son las distintas características de los suelos. Nosotros también en el campo de la arquitectura y de la ingeniería estudiamos que hay distintos suelos con ciertas capacidades admisibles, con ciertos componentes
que ya se sabe que tienen una peor o mejor respuesta ante un sismo. Y no solo eso, sino que también se estudia cuál es el grado, por ejemplo, de humedad ante un sismo y cuáles son las posibles respuestas de ese terreno ante un sismo con ese grado de humedad, por ejemplo. Es una de las cosas que comentaré después también. Todas esas cosas hasta principios del siglo XX no se habían considerado, se estudiaban, pero desde un punto de vista de la geotecnia y no como algo relacionado con el sismo. Por último, el efecto sobre las construcciones es lo que nosotros lo vinculamos con el aspecto de la vulnerabilidad. Entonces, como indicamos aquí también, esta la podemos definir como la susceptibilidad o predisposición de las construcciones a sufrir un daño ante la ocurrencia de fenómenos desestabilizantes de origen natural o antropogénico. De origen natural es un sismo y antropogénico, por ejemplo, es cuando tu vecino está haciendo una construcción y ese movimiento de su maquinaria provoca vibraciones en tu edificación y ahí te puede provocar daños, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, lo peor de los sismos es que son imprevisibles. Aún así, tenemos el Instituto Sismológico que se encarga de rápidamente comunicarlo. Lo que sucede es que aunque conozcamos el epicentro, los radios con los que se transmiten las vibraciones, que es lo que a nosotros nos afecta, es muy importante a la hora de saber qué respuestas tienen los edificios. Recordad, por ejemplo, que cuando hemos estado hablando de ciertas propiedades de los aceros estructurales, yo comenté que muchas leyes también estaban empezando a cambiar a principios del siglo XX, un poco más de los años 30 por ahí, porque en Estados Unidos se produjeron en todos esos primeros edificios, esas construcciones que se estaban haciendo con acero estructural, se produjeron incendios y vimos, es decir, se dieron cuenta de que muchas estructuras llegaban al colapso porque no tenían esa protección contra el fuego. Hoy en día ya sabemos que todos los aceros estructurales deben estar protegidos contra el fuego para ralentizar el tiempo en el que el acero deja de perder su capacidad portante y, como he indicado también en las otras sesiones, que ese tiempo nos dé el tiempo suficiente para poder evacuar. Esto sí que es una cosa que quiero que quede claro, tanto desde el punto de vista del fuego como del sismo. Lo importante en el caso del sismo es poder evacuar para que no haya ninguna pérdida humana en ninguno de los casos. ¿Qué hacemos en ese caso? Muchas de las veces, como aparece en la imagen, lo que hacemos es perder parte de esa estructura. Entonces, lo que también la experiencia nos demuestra es que se puede controlar cuál es el cierto comportamiento que puede tener. Como he dicho, ya se comienza a estudiar cuál es el comportamiento de los suelos, que al fin y al cabo es de donde surge esa vibración sísmica. Y hay una cosa desde el punto de vista estructural muy importante, y es que justamente esa transmisión de cargas del sismo es justamente opuesta a la transmisión de cargas por gravedad, y ese es uno, como después comentaré también, uno de sus principales problemas. Al final, ¿de qué nos hemos dado cuenta? De que si nosotros introducimos estas características sísmicas, la propia propia norma en Perú también nos permite calcular, hacer los cálculos estructurales de las edificaciones, tanto sean en acero como en concreto, como en mampostería, teniendo en cuenta el riesgo sísmico. Y eso es justo lo que vamos a ver hoy en la segunda parte de la sesión, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas importantes también, como aparece por ejemplo en la imagen, es que nosotros intentemos también saber cómo va a responder nuestro acero estructural, y no solo que no se produzcan esas pérdidas humanas, sino que además mantengamos una estructura en pie sin llegar al riesgo de colapso. Como estaba comentando antes, justamente esta ingeniería de los terremotos o ingeniería sísmica es relativamente joven en comparación con otro tipo de ciencia, otro tipo de ingeniería, y hay que tener en cuenta una cosa que es importante, y es que implica, como estaba diciendo antes, conocimientos multidisciplinarios de distintas disciplinas. No solo el ingeniero, no solo el arquitecto, no solo el geotécnico, sino que se produce una mezcla de distintas cosas. Porque si nosotros tenemos una edificación perfectamente diseñada, pero nuestro análisis de mecánica de suelos que ha hecho el ingeniero no es correcto, pues lo más probable es que tengamos un fallo. Y aún así nuestra cimentación de nuestra edificación puede funcionar perfectamente, pero podemos tener una serie de fallos colaterales que vienen dados por esa falta de tensión del propio suelo. Entonces, ¿qué es lo que la norma intenta hacer? La norma poco a poco
primero en Estados Unidos, aunque la referencia general para este tipo de conceptos siempre es Japón, que son los que primero se encuentran en estas situaciones y los que rápidamente se ponen las pilas a la hora de llevar a cabo un montón de ensayos con un montón de posibles respuestas de materiales. Lo importante es que tengamos en cuenta que lo que queremos es que nuestro edificio no solo salve las vidas humanas, sino que además mi resistencia, o sea, mi propia estructura se mantenga resistente. ¿De acuerdo? Esas son un poco las características generales. Además, hay un aspecto fundamental que es el aspecto social. ¿De acuerdo? Y es el hecho de que, además de que nosotros, los ingenieros y arquitectos, estemos formados y capacitados para esto, es importante que también la población en general lo esté. Generalmente, aquí en Perú, justo por el riesgo sísmico, siempre hay informaciones, cursos y demás. Lo que sí es importante es que esas informaciones que se dan tengamos la mochila preparada para evacuar y todas estas situaciones, le falta un poco la característica técnica estructural de conocer dentro de una misma edificación cuáles son los puntos protegidos. Yo sé que la propia norma también nos indica con este tablero verde cuáles son las zonas seguras. Pero la verdad es que, teniendo en cuenta que todos los edificios que he visitado en Perú, muchos de ellos tienen esa colocación en lugares a veces que no son idóneos. Entonces, en ese sentido, también es importante tener en cuenta que nosotros nos tenemos que formar bien y además tenemos que transmitir este conocimiento a la sociedad en general. Eso es una consideración importante. Y también hay que tener en cuenta que esta ingeniería sismo resistente, que es un poco lo que quería comentar antes, el punto de partida para reducir el riesgo sísmico viene dado, como vemos aquí en esta diapositiva, no solo por cómo diseñamos, sino también cuáles son los materiales estructurales, sistemas constructivos y otros dispositivos innovadores que tenemos para el control de vibraciones. Por ejemplo, en Lima ya hay un montón de edificios con una gran envergadura que tienen dispositivos específicos para absorber las vibraciones sísmicas. Ese es uno de los avances más importantes que se han dado, por ejemplo, en los últimos 30 o 40 años, por decirlo de algún modo. ¿Y qué hacemos con eso, con ese tipo de dispositivos que absorben las vibraciones? Aseguramos, en parte, que toda esa estructura de edificios, que además son edificios en altura importantes, se mantenga o por lo menos que los daños sean menores. ¿De acuerdo? Estos disipadores de energía no se pueden introducir en todos los tipos de edificación que tengamos porque son, digamos, dispositivos que tienen un costo más elevado. Eso sí, sabemos que funcionan perfectamente y podemos trabajar sin ningún problema con ellos. ¿Qué hacemos nosotros además de utilizar esos disipadores de energía? Introducir los criterios de diseño y métodos de análisis confiables, que son los que vamos a ver en la segunda parte. La intención es reducir al mínimo ese riesgo sísmico, porque lo que sucede en este caso no es como cuando hacemos un análisis estructural, sino que, insisto, en esa capacidad importante que tiene un suelo. También se ha descubierto que esa capacidad de humedad hace que el comportamiento sea distinto. Un suelo seco, un suelo limoso seco, por ejemplo, es mucho más frágil que un suelo granular, los movimientos son diferentes y entonces justo esa mezcla de estudios entre unas partes y otras partes es lo que a nosotros nos da un valor de garantía mayor que si no lo hacemos. Obviamente también quiero hacer una puntualización. Hay terrenos que ya el estudio de mecánica de suelos o los propios geotécnicos nos abordan a que si se produce un sismo, ese tipo de terreno no va a trabajar de una manera unitaria. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros hiciéramos una edificación en conjunto, ante un sismo, ese suelo nos da una respuesta unitaria. Y ahí es donde yo abogo al grado de peligrosidad. Por ejemplo, muchas de las zonas donde hay asentamientos informales en Perú corren todo este riesgo que estoy comentando y no hay nadie, no hay un estudio, sino tampoco específico, pero se sabe que ese tipo de suelos tienen desprendimientos, producen desprendimientos cuando se producen sismos, y entonces en esas zonas simplemente no se debería permitir construir ningún tipo de edificación. ¿Qué sucede además en Perú y en otros países de Latinoamérica? Lo que anotamos al final de la diapositiva, que se produce una discrepancia entre los criterios de diseño y la estructura realmente construida. Esta es una de las consideraciones más importantes y tiene que ver mucho con el trabajo que se hace en obra. Aquí el trabajo de planos directamente al trabajo que se hace en obra, muchas veces hay
diferencias, ¿de acuerdo? Y esa es una de las cosas que yo he anotado en algunas de las sesiones anteriores de la importancia de ese control de calidad de los materiales del acero que nosotros estamos recibiendo en obra, que tengamos una persona, un profesional específico que se encargue de verificar el material que sale del taller, que es el que nosotros hemos decidido para trabajar, que sea el que llegue a obra y que tengamos al capataz que controla a los trabajadores, controlando cuál es la asignación de la tarea que desarrolla cada uno de ellos, tanto si vamos a trabajar con soldadura como si vamos a hacer uniones atornilladas, ¿de acuerdo? Entonces, todos los aspectos que estamos comentando son imprescindibles para reducir, como digo, ese riesgo sísmico, que también, digo una cosa, justamente esta parte de la ingeniería ya no sismo resistente, sino la parte de la ingeniería del impacto, dejó entrever durante el 11S en Estados Unidos, cuando los dos aviones chocaron contra las Torres Gemelas y dichas torres cayeron, evidencia que la ingeniería no está preparada para ese tipo de respuestas. Y también hay que tener en cuenta una cosa, esperemos que nunca más pueda producirse ese hecho, pero si volviera a suceder, probablemente una estructura potente con ese núcleo central volvería a caerse. Entonces, lo mismo sucede un poco con el riesgo sísmico en función de qué tipo de sismo es, ¿de acuerdo? Y en función de cuál es el grado de magnitud que tenga el mismo. Vamos a ver la parte que nosotros utilizamos en ingeniería, que son los métodos de los análisis sísmicos, para que nos apoye en esta parte del estudio. Nosotros trabajamos con dos, básicamente en Perú, que es la asociación que tenemos de, como dice aquí, es la CERO, la norma vigente en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos nuestra normativa técnica, que es la E090 de estructuras metálicas, pero esta misma tiene ahí sus cálculos específicos. Es verdad que justamente en la sesión de hoy hay un montón de cálculos específicos y de fórmulas y demás, pero yo he intentado resumir un poco los conceptos principales, por lo menos para que se entienda cómo cada uno de los métodos que aplicamos aborda ese cálculo y qué sentido tiene, ¿de acuerdo?, dentro del riesgo sísmico, que es lo importante en este caso. Entonces tenemos dos métodos, el método de las tensiones admisibles, el SD, el Allow Vapor Strength Testing, y el método de los factores de carga y resistencia, el Load and Resistance Factor Testing. Normalmente, el primer método, el ASD, es el que más se utiliza generalmente en casi todos los países de Latinoamérica. Es como el más extendido, vamos a decirlo de algún modo, el que se utiliza un poco por defecto. Este método tiene la intención, como vemos aquí, de que las tensiones inducidas en los elementos estructurales no excedan una tensión admisible. Este concepto de la tensión admisible es el que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el cálculo estructural, también tenemos en cuenta cuál es el estado de cada uno de los elementos estructurales, los soportes, las columnas, cuál es su tensión admisible. Ojo que esto es importante decirlo, que en nuestro caso para el acero estaríamos hablando siempre de situaciones plásticas sin llegar a la rotura. ¿De acuerdo? También es cierto que cuando el acero llega a la rotura no pierde toda su capacidad portante, pero estaríamos estableciendo un límite. Ese límite lo establecemos generalmente en este método a partir de la tensión de fluencia, y lo que hacemos generalmente tanto aquí como en el cálculo de las estructuras de acero como en otros cálculos de estructuras es introducir un coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad siempre, en general en la norma, va a reducir, a minorar el valor de las tensiones que nosotros hemos obtenido de nuestros componentes estructurales, en este caso metálicos, y siempre va a estar del lado, siempre va a ser correctivo y restrictivo respecto del lado de la seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una estructura que va a soportar 2.000 kilopondios por metro cuadrado, lo que hacemos con ese factor es que realmente afecte en menor medida y se prevea que su cálculo máximo esté, por ejemplo, en los 1.500. Entonces tenemos ahí un margen de error que serían esos 500, que es lo que intentamos asociar en este caso con este método al posible exceso de tensión que se pueda transmitir en un sismo. Habrá sismos que serán menores a este y entonces estaremos dentro del estado de la vida útil y fiable de nuestro método, y habrá veces que no. Tenemos en cuenta esto y un poco la tabla que tenemos a la derecha, y es que podemos encontrarnos
además de estos factores, de estos coeficientes de seguridad, aquí tenemos que evaluar a qué tensiones están sometidas nuestros elementos estructurales de acero. Si tenemos elementos que están traccionados, si tenemos elementos que están comprimidos, flexionados o sometidos a corte. Ya sabemos que realmente, y lo vamos a ver también después, nosotros lo que realmente vamos a querer es que nuestros miembros estén solo traccionados o comprimidos, que es una de las cosas que ya hemos visto en los sistemas estructurales estudiados en el acero estructural, que estén flexionados, porque, por ejemplo, tenemos que entender que cualquier viga siempre va a trabajar a flexión, y después tenemos que tener bastante cuidado con los sometidos a corte. Veremos al final de nuestra sesión de hoy que justamente tenemos respuesta para estos que están trabajando a corte. ¿Por qué? Porque es el esfuerzo más complejo al que damos respuesta. Es el más difícil de responder y porque su respuesta en el propio acero estructural lo que hace es que esa respuesta es más rápida y entonces nosotros tenemos menos tiempo de actuación. Por eso quizás es la más importante. Después tenemos el segundo método, que es el RFD, que es, digamos, más novedoso. Se está introduciendo recientemente en los últimos años en los distintos países en Latinoamérica y es más restrictivo, es decir, es más específico, por decirlo de algún modo, porque no solo se basa en la evaluación de la tensión admisible, sino que se basa en la evaluación de los estados límite, ¿de acuerdo? Y esta evaluación de los estados límite ya afecta no solo a la tensión de cálculo que nosotros hemos hecho en la estructura, sino, como dice ahí, a cuál es la respuesta, ¿de acuerdo?, que van a tener en el caso de rotura nuestros propios componentes, ¿de acuerdo? Además, este método se puede aplicar a una estructura por completo o se puede aplicar a los distintos componentes. Significa eso que nosotros podemos evaluar con este método toda una estructura porticada, por ejemplo, de una nave industrial, como hemos visto en algunos de los ejemplos, o podemos trabajar con este método para calcular simplemente un soporte o una viga. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues porque, como he dicho antes, muchas veces damos respuestas al tema sísmico una vez ha sucedido el sismo y cuáles son las consecuencias del mismo. Entonces, este método también nos permite un poco evaluar algunas deficiencias que hayamos podido hacer en el propio método de análisis, pero solo en ciertos elementos. Partiendo un poco de la base de su funcionamiento, nosotros desde el punto de vista estructural tenemos dos tipos de estados límites, que es lo que evalúa este método. El estado límite de servicio y los estados límite últimos. Los estados límites de servicio son aquellos vinculados, como dice aquí, a condiciones de funcionamiento y su incumplimiento que pueden afectar al normal uso de la construcción. Es decir, es cuando vemos algún tipo de deficiencias como deformaciones excesivas en las vigas, alteraciones en el caso de las estructuras de acero, que algún alma, por ejemplo, tenga un abollamiento que no viene predispuesto, que se ha producido después, etcétera. Entonces, dentro de los estados límites de servicio, se entiende que nuestros componentes de acero estructural están pasando del estado plástico a la rotura, pero no han llegado a su límite de rotura. Es decir, están ahí en ese proceso. Por lo tanto, en los estados límites de servicio, normalmente no. En los estados límites de servicio no se produce un colapso parcial o total de la estructura. ¿Qué son? Pues fallos que están produciendo en la transmisión de cargas en algunos componentes. Podemos tener un estado límite de servicio, por ejemplo, como he comentado en algunas de las sesiones, si alguna unión entre una viga y un soporte vemos que se ha desatornillado o alguna soldadura está deficiente, etcétera. ¿Va a hacer que mi edificio se caiga? No. ¿Tenemos que arreglarlo? Sí. Entonces, lo bueno de los estados límites de servicio y, por ejemplo, la norma española en este caso tiene una evaluación durante un cierto tiempo de todas las estructuras para justo evaluar estos estados límites de servicio, ¿de acuerdo? Y anotarlas para no llegar nunca a los estados límites de resistencia o estados últimos. ¿Por qué? Porque estos estados ya hemos pasado de este estado plástico a la rotura, estamos más cerca de la rotura y entonces estamos con la capacidad resistente en cargas últimas y se vincula con la seguridad estructural para prevenir el daño o el colapso. Es decir, cuando ya estamos introduciendo directamente el concepto de la seguridad estructural, entonces es que sí que ya tenemos un riesgo de colapso. El colapso puede ser parcial o puede ser total.
¿Aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos, ahora lo vamos a nombrar aquí también, tenemos fluencia, tenemos rotura y tenemos inestabilidad. Puede ser también que se dé por pandeo o que se dé por torsión. Ahí vamos a comentar un poco esta tabla ahora. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa, y es que en el momento en el que una estructura, en este caso, es una definición genérica para todo tipo de materiales, pero siempre que tengamos, por ejemplo, un colapso parcial, y esto es súper importante para el tema sísmico, ese colapso parcial puede producir un colapso total. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando aparecen sismos en zonas como Vietnam, Tailandia, las islas así del sur de Japón y demás, se produce un sismo y ese sismo produce un colapso parcial en alguna estructura. Hay una cosa que, por ejemplo, cuando aparecen las noticias, a mí me da mucho miedo, da mucho que temblar, porque cuando una vez ha sucedido el sismo, la gente tiene la tendencia a volver a sus casas, ¿de acuerdo?, para recoger enseres, etcétera, etcétera. Y entonces eso realmente, en el momento en el que se ha producido un colapso parcial, es un riesgo muy importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como desde el campo de la ingeniería, desde el momento en el que se ha producido un colapso parcial, ¿de acuerdo?, no se sabe cuál es el tiempo que se va a demorar esa estructura en producir un colapso total. Y entonces, cuando se produce un colapso total, ya apaga y vámonos. Ahí sí que ya la estructura entra en colapso, cae, ¿de acuerdo? Y ahí ya sí que se producen siempre además, pérdidas humanas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estaba justo diciendo antes este concepto de que capacitemos también a la sociedad en general para que en estos casos, yo sé que es un poco a veces difícil, ¿de acuerdo?, tener en cuenta que antes de que nosotros entremos en casa no va a venir ningún ingeniero a supervisarlo, pero sí que abogo un poco por esa contención o por dejar esperar, por ejemplo, un tiempo pasado, como pueden ser, por ejemplo, 24 o 48 horas, que ya es un tiempo estable, por decirlo de algún modo, para que una estructura, si tiene un colapso parcial, no llegue al colapso total, ¿de acuerdo? Porque ya se entiende que pasado, por ejemplo, ese cierto tiempo, la estructura no va a entrar en colapso. Eso, súper importante, siempre que no se produzcan sismos posteriores, es decir, siempre que se haya producido un sismo, un solo sismo, y después no tengamos réplicas, porque en el momento en que haya réplicas todavía tenemos que tener más cuidado, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a encontrar en miembros traccionados, por ejemplo, en estados límites? Pues una rotura, una fluencia. En los comprimidos siempre se va a producir pandeo, que es una de las principales consecuencias justamente que podemos encontrar en los elementos de acero, que justamente el pandeo produce este tipo de fallos que teníamos en esta imagen inicial. Ah, no, todavía no hemos llegado. Ahora cuando lleguemos os lo comento. El pandeo, que puede ser flexional, local o torsional. La verdad es que el pandeo, si es flexional, siempre va a ser mejor que torsional. La torsión implica un giro, como cuando estrujamos, por ejemplo, la toalla para sacarle todo el agua, y ese giro implica una serie de momentos que nosotros podemos, digamos, calibrar desde los métodos de análisis, pero la verdad es que es como más controlable el pandeo flexional porque solo sucede en una dirección en el espacio y el torsional sucede en las tres direcciones en el espacio. Entonces, justamente por la manera en la que nosotros hacemos los cálculos estructurales, cuando es tridimensional ese posible cambio de posiciones, para nosotros es un poco más alterable y sobre todo para los elementos estructurales. Los miembros flexionados, si tienen fluencia, la fluencia es bien difícil que nos dé un estado último de rotura, sobre todo en aceros estructurales. Ya lo comenté también cuando hemos visto las características de estos aceros. Es muy difícil que nuestra viga rompa flexión, bien raro sería. Es más fácil que justamente tenga una condición de pandeo local, una fluencia por corte. Va a ser siempre, como he comentado, en los puntos de unión de las vigas con los soportes o normalmente por consecuencias de pandeos locales. Generalmente se dan por torsión o se dan en el ala, no en el alma, que es la parte más resistente. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una verificación de estos estados límites, ¿de acuerdo? Y al final se obtiene una resistencia. ¿Qué es lo que queremos? Que después de analizar estas dos condiciones, tanto la del estado límite de servicio y la del estado límite último, nos arroja una resistencia. Bueno, pues que nuestra resistencia de diseño siempre esté por encima de la resistencia requerida. Es decir, si a mí la resistencia requerida me sale en un valor, yo ese valor lo tengo que, digamos, no es como antes, que lo que hacemos es reducirlo para tener ese margen de error, sino que lo que hago es aumentarle esas condiciones para que mi diseño
tenga una mayor resistencia. Y justamente estas condiciones de mejorar la resistencia de nuestros diseños es lo que vamos a ver después en la última característica de los pórticos ariostados y pórticos a momentos, que tenemos soluciones ya estructurales que nos permiten que nuestra resistencia de diseño sea mayor que la que estamos calculando, y tenemos soluciones para eso. Por eso es importante tener en cuenta que el método del análisis siempre está a la par con el diseño que nosotros vayamos a darle a nuestra estructura, ¿de acuerdo? Entonces, como punto último, se cuantifican tanto las cargas como los valores mínimos de resistencias. Entonces, digamos que este segundo método incluye parte de lo que hacemos en el primero, pero no incluye los términos de factor de seguridad, que es el que teníamos en el otro caso. Como sistemas estructurales, hacer simplemente una pequeña apreciación de cuáles son los que ya hemos visto, porque ya hemos comentado en las sesiones anteriores que lo más importante de este acero estructural es que es un material homogéneo y que nosotros vamos a recibir un material con una calidad excelente, que ya tiene sus ensayos, sus características resistentes y demás. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que ya ese material de por sí viene con una elevada rigidez, resistencia y ductilidad. Estas son las principales características que tienen los aceros estructurales para dar respuesta justamente a todo lo que he comentado antes, esa respuesta sísmica, esa respuesta del método que nos arroja el ASD con respecto a las tensiones admisibles y el RFD con respecto a los estados límites últimos. Tenemos como generales estructuras de barras o miembros prismáticos, lo que vimos como mallas espaciales, que al final es un poco la sintetización que vamos a hacer en el último tipo de pórticos que veamos hoy. Las estructuras laminares o de superficies, que normalmente van a trabajar si son placas a flexión, y si son membranas van a ser como axiales, y las estructuras masivas o volumétricas. También hemos comentado que esas estructuras masivas o volumétricas se utilizan generalmente, por ejemplo, en cubiertas, y que tienen una respuesta por ejemplo, al sismo bastante compacta, es decir, es muy difícil que se rompan, y es más, posiblemente si se rompieran o entrasen en colapso, no sería justamente por la propia estructura en sí misma, porque ella misma tiene la capacidad de formarse, sino, como he dicho antes, por cómo es nuestra cimentación, su contacto con el suelo, y en este caso, en cuáles serían los soportes con los que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Esta es la imagen que estaba haciendo antes referencia al propio pandeo de una viga. Nosotros, cuando trabajamos con ese acero, lo que queremos siempre es que cumpla condiciones de estabilidad, de resistencia y de rigidez, ¿de acuerdo? Ese es el punto de partida, además, en el que nosotros de ahí separamos y bifurcamos los estados límites de servicio y los estados límites últimos. Entonces, las ventajas del acero en relación con su resistencia a tracción y ductilidad son válidas para toda la propia estructura. Eso significa que si yo compruebo que mi elemento de soporte, por ejemplo, funciona bien a la estabilidad, resistencia y rigidez, mi viga también, etcétera, voy a trasladar todas esas condiciones a la estructura por completo. Importante, ¿de acuerdo? Como dice al final, el punto débil, como ya hemos comentado, es limitar o controlar los problemas de inestabilidad en ciertos miembros, y ojo, que la mayor parte de las deformaciones que se nos den en nuestros aceros, como vemos en la imagen, va a ser en las conexiones de unos con otros. Conexión soporte-viga, o conexión, en este caso, como es soporte con la placa de anclaje de cimentación. Es en esos puntos donde tenemos una mayor concentración de tensiones, porque generalmente, como vamos a ver después, además de tensiones directas de flexión y corte, vamos a tener momentos, y entonces es el que provoca un poco estas partes de deformaciones. Entonces, dentro de este tipo de los fenómenos de inestabilidad que se pueden dar en nuestros elementos estructurales, tenemos de dos tipos: la inestabilidad global y los efectos localizados. La inestabilidad global consiste en que se produce en alguno de los elementos que tenemos en acero, se produce un fallo. Es decir, que en este caso se produce, por ejemplo, un pandeo, ¿de acuerdo? Porque ya he dicho que, por ejemplo, la afluencia es más difícil y el pandeo se va a dar en ciertas zonas o en los elementos comprimidos. También se puede dar
un aspecto torsional, es decir, se puede dar una deformación torsional, como hemos visto en las primeras imágenes que teníamos al principio, pero si os dais cuenta en la propia imagen que tenemos aquí, a ver si mi ratón está, aquí en esta imagen se está produciendo un fallo que se ve así muy poquito. Este es uno de los métodos que vamos a ver al final y justo el fallo se produce en esta zona. Y esta es la zona de unión de mi propio elemento arriostrado con el otro elemento estructural. Eso es un poco lo que quiero transmitir en general. Esos son nuestros puntos débiles, ¿de acuerdo? Entonces, esta inestabilidad global puede afectar solo a un componente, pero como ya he comentado antes, ese componente puede tener como respuesta al resto de la estructura. Y entonces es más importante, ¿de acuerdo? Tenemos que controlar los estados límites de servicio, sobre todo para no intentar llegar nunca a los estados límites últimos. Y en segundo grupo, la inestabilidad por efectos localizados es la que generalmente nos vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Que es la que se da en las placas de unión de los distintos elementos, no solo en las placas de unión, porque recordad que hemos visto, por ejemplo, también en los distintos sistemas estructurales lo que son vigas compuestas, y entonces dentro de esas vigas compuestas podemos tener un efecto localizado. El efecto localizado siempre es menos inestable que la inestabilidad global. En sí mismo el propio término lo indica. Y tiene una mejor solución que si nos estamos encontrando una inestabilidad global. De hecho, esto es una ventaja que tienen las estructuras de acero en comparación con otros materiales como es el concreto o como es la mampostería confinada. ¿Por qué? Porque el concreto y la mampostería, por ser un material pétreo, digamos que cuando se produce una vibración fuerte que produce una grieta, normalmente esa vibración, según lo fuerte que sea, se transmite a muchos más elementos. Sin embargo, nosotros en los aceros estructurales, como ya comentamos al principio, una de las ventajas es el menor número de elementos estructurales que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, un fallo localizado en un punto no va a transmitir ese tipo de fallo al resto de la estructura, siempre que no tengamos, como ya estamos comentando, un fallo de inestabilidad global, que en ese caso tendríamos que evaluar si estamos en estados límites de servicio o en estados límite último. Y ahora tenemos nuestro break de 5 minutos. Te paso la palabra. Sí, gracias, arquitecta. Ahora entramos a la sección del break, un espacio para descansar un poco, ¿no? Y también resolver algunas dudas y algunos puntos que tenemos pendientes. El primero de ellos es el tema de la asistencia. Por el chat estoy enviando el link para que todos se puedan registrar. Les recomiendo que en el momento de registrarse tengan cuidado en colocar sus datos correctamente, porque en base a esos datos nosotros vamos a proporcionarles todo el contenido, ¿no? Ya sea diapositivas, la grabación, etc. Entonces, acabo de enviar el link por el chat para que se puedan registrar. Siguiente diapositiva, por favor, arquitecta. Muy bien. Y otra de los puntos era resolver un poco esta duda que teníamos por parte de los participantes con respecto a la certificación. Esta clase tiene una certificación opcional y un precio de 25 soles. Esta certificación sale con un peso de 4 horas académicas. Y también tenemos lo que es la certificación, pero de todo el curso, en este caso, del curso completo de diseño de estructuras metálicas para construcción. Ese certificado sale con un peso de 20 horas y con un precio de 75 soles. Ambas certificaciones tienen beneficios como son ingreso al aula virtual con las clases grabadas y el material complementario con derecho de descarga, un correo institucional con Office 365 por todo un año y también lo que son descuentos especiales para futuros cursos. Ok, en la pantalla pueden ver nuestros números de cuenta para que se puedan realizar en este caso el pago entre las dos opciones, el certificado de clase o el certificado del curso completo. En los números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa o BBVA, una vez que se realice el pago, el comprobante se debe enviar al correo informes@dicitur.edu.p o a los números de WhatsApp que ustedes ven en pantalla. Bueno, eso era por el tema más que todo de las dudas que tenían en la certificación. Ahora sí me gustaría como que romper un poco, se podría decir, el hielo, los participantes, y me gustaría que me comentaran, quizá por el chat nada más, para no acomodar un poco, desde dónde se están conectando.
desde qué partes del Perú nos están siguiendo, o quizás no del Perú, sino de algún otro país. Porque para nosotros es importante conocer hasta dónde estamos llegando, ¿no? En qué países estamos quizá impactando, en qué regiones, en qué ciudades. Por eso que los invito a que por el chat me escriban desde dónde se están conectando. Tenemos a Rey Rómulo, un saludo para Rey Rómulo, desde nuestro país, de Perú. Un saludo para Rómulo, para Arequipa también, veo que por ahí están conectados, para Lima. Esperanza Vázquez, un saludo. Callao, Perú, desde Juliaca. Anthony Flores, también nos siguen desde Huaraz, desde Chiclayo, la ciudad de la amistad. Alexander, desde Cajamarca. Gina, Huancayo, desde Las Bambas, Apurímac. Veo que estamos llegando a bastantes lugares de nuestro país. Desde Ica, un saludo para Juan en Ica. Desde Pucallpa, Trujillo. Ancash, un saludo para José también, José Sandoval. Desde Rusel de Pasco. Desde Sullana, Ibelton Sandoval. Un saludo para Sullana. Qué bueno ver que desde bastantes partes de nuestro país nos sigue, ¿no? Estamos llegando con todo este contenido muy bueno. Un saludo también para César Antonio, desde Trujillo, Arequipa, también presente. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias a todas las personas que han comentado. Un saludo para todos ellos. Y yo creo que ahora sí, arquitecta Verónica, podemos seguir con el curso. Le doy el pase. Muy bien, gracias. Vamos a seguir. Qué bueno que estemos todos conectados desde distintas partes del Perú. Bien, vamos a seguir un poco con ese punto 3 de los sistemas estructurales, que en realidad la intención del material de hoy no es tanto abordar en cuántos tipos hay, etcétera, porque eso lo hemos trabajado ya en otras sesiones, sino entender cuál es la respuesta de esas posibles estructuras frente al sismo. Entonces, realmente lo que nosotros vamos a tener que evaluar durante un sismo, sea, como esté diseñada nuestra estructura metálica, sea una estructura porticada, sea una estructura de cerchas, de malla espacial, cualquiera de las condiciones que tengamos, es que se establecen primero dos relaciones importantes. Como dice aquí, son relaciones lineales entre las variables estáticas, las fuerzas, los momentos y las tensiones, que son más o menos las características que hemos tenido en cuenta en los métodos de análisis, es decir, que se tienen en cuenta el método de análisis, y las cinemáticas, que son los desplazamientos, rotaciones o deformaciones, que realmente son las consecuencias que nosotros intentamos medir con el estudio, análisis y diseño de ese trabajo en las variables estáticas, ¿de acuerdo? Que realmente son las que pueden provocar ese colapso o llevar al material a ese estado límite último. Entonces, para eso vamos a abordar que tenemos en cualquier tipo de estructura metálica se pueden dar tres aspectos principales que pueden causar un posible fallo en el sistema estructural, ¿de acuerdo? Se puede dar por la no linealidad debida al material, y esta es una condición muy importante que se da sobre todo cuando estamos trabajando con soldadura, por eso he puesto esa imagen ahí de referencia, porque lo que hace esa no linealidad del material, que es una de las cosas que comentaba también con las características principales de la soldadura, es que debilita mi sección. Entonces, para que nos tengamos en cuenta, la sección, por ejemplo, de mi estructura puede ser un IPE, ¿de acuerdo? Es la estructura general, la sección que tenemos, y hemos de tener en cuenta que la fortaleza que tienen los elementos estructurales, por ejemplo, como el IPE, es que está estudiado que esa sección, con ese tamaño, sus composiciones, con sus inercias y demás, nos arroja una serie de tensiones y, como decimos ahí, de fuerzas, de momentos y de tensiones que podemos, desde el momento del diseño, controlar totalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? En el momento que cambio esa sección, la altero de algún modo, toda esa fortaleza que tiene el acero estructural cuanto a su homogeneidad,
calidad, etcétera, la pierdo. Y ese punto se vuelve un punto débil. De ahí la importancia que controlemos cuál es el tipo de soldadura que vamos a trabajar, porque puede provocar una fluencia lenta, como pone ahí, puede provocar un exceso de tensiones o una relajación de las mismas, que implica que hay parte de mi estructura que no está trabajando y yo tampoco quiero eso, o puede provocar una fisuración, no solo en elementos estructurales metálicos, sino en otras condiciones. Pero es importante tener en cuenta justo lo que aparece ahí en la imagen de la soldadura. Muchas veces creemos que cuando soldamos esa continuidad del material va a permitir que no suceda nada, y justamente estas imágenes ponen en evidencia que ese punto débil entre el soporte y la viga hay que trabajarlo, es decir, está ya comprobado que frente a acciones sísmicas se fortalece el colocar la soldadura a un elemento estructural o al otro. Normalmente, desgraciadamente, casi siempre las uniones que hacen los soldadores justamente tienden a hacerse como la no recomendable. Es decir, ¿por qué? Y esto es por una cuestión muy sencilla, porque normalmente, y esto lo vimos la semana pasada con el montaje en obra, normalmente en la obra lo que nosotros siempre vamos a colocar primero es mi soporte, mi pilar, ¿de acuerdo? Mi elemento vertical. Y después de colocar ese elemento vertical, voy a colocar mi elemento horizontal, mi viga. ¿Qué pasa? Al ser así, normalmente, es decir, se tiende siempre a colocar la soldadura sobre el último elemento que estoy colocando en obra, que es la viga. Justamente esa soldadura nos lleva a esas situaciones no recomendables que pueden provocar, en el caso de sismo, esa fisuración en el alma, ¿de acuerdo?, de ese soporte que estamos utilizando. Sin embargo, si tenemos en cuenta que nosotros ya no atendemos solo al montaje, sino a cuáles son esos posibles fallos o de resistencia que se pueden dar durante el sismo, la cosa consiste en que o hagamos, si ya el elemento, el soporte es final, que nosotros apoyemos directamente esa viga sobre el pilar y que ahí hagamos el añadido de la soldadura, o si no es así y el soporte es continuo, que sea el soporte el que se lleve esa parte. Normalmente este gráfico es un esquema y no afecta totalmente a toda la sección del soporte, pero sí es importante entender, se entiende básicamente quién va a sufrir los daños, para que nos entendamos. También esto es una consideración importante a tener en cuenta en cuanto a la observación cuando se producen sismos, es decir, no solo tenemos que saber cómo hacer las cosas correctamente, sino en el caso de que se haya producido algo incorrecto, saber qué tipo de respuesta física en este caso estoy obteniendo y a causa de qué es esa respuesta. Después podemos trabajar con la no linealidad geométrica. Esta es más peligrosa que la que acabamos de ver. ¿Por qué? Pues porque afecta a las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad. Y esas ecuaciones de equilibrio y compatibilidad nosotros las tenemos en cuenta en nuestros métodos de análisis. Es decir, nosotros interpretamos esas ecuaciones para realizar nuestros propios métodos. Si me equivoco en eso y no tengo una linealidad geométrica, se va a producir seguramente alguna alteración y algún fallo, que podría llegar hasta un estado límite de servicio que sería peligroso. Entonces, ¿qué implica la no linealidad geométrica? Lo veremos un poco al final. Que no haya elementos que no sean concéntricos, que yo tenga desviaciones geométricas, por ejemplo, en una estructura porticada entre un pórtico y otro pórtico. Ya he dicho que justamente a la hora del montaje de este tipo de estructuras tenemos que ser absolutamente precisos, porque cualquier tipo de desviación ya automáticamente nos va a arrojar al fallo. Es así. Es una condición sine qua non en este tipo de estructuras metálicas. Esta precisión, por ejemplo, no sucede al límite tanto en otros tipos de estructuras, pero justamente con la estructura metálica así es. ¿Por qué? Pues porque esa no linealidad geométrica, por ejemplo, me puede producir fallos de, en este caso, pandeo, en la unión de esta viga con este pilar, y ahí se produce un fallo concentrado que está haciendo que se deforme mi viga por una concentración de tensiones. Además, nos podemos encontrar el fallo de la no linealidad de contacto de contorno. Esto se da en el caso, por ejemplo, en el que nosotros utilicemos el acero en contacto, por ejemplo, con otros materiales, ¿de acuerdo? Es decir,
Normalmente el contacto entre acero y acero ya sabemos que no entra justo en este punto de la linealidad porque es el que estaríamos hablando de la linealidad geométrica, de cómo un elemento estructural con otro, pero el de contacto o contorno es el que se refiere al que yo puedo tener de mi acero con otros materiales. Ya hay materiales históricamente, por ejemplo, no se pueden mezclar con materiales que tengan cales porque pueden tener reacciones químicas. Está muy asociado a las propiedades físicas, químicas y mecánicas que comentamos al principio. A partir de ahí, nosotros podemos tener en cuenta que algunas, que esto es importante tener en cuenta también cuando estamos trabajando con estructuras metálicas en contactos con concreto armado o con mampostería, tener en cuenta que las vibraciones que absorben nuestros elementos estructurales no son iguales que las que admiten estos materiales. Entonces, aunque nuestro material, nuestro acero, sí admita ciertas vibraciones, seguramente, como he dicho antes, por la condición de pétreo, ni el concreto ni la mampostería van a absorber esas vibraciones y lo más probable es que se terminen rajando. Entonces, son de esas cosas que también tenemos que tener cuidado. Y por último tendríamos las consideraciones de diseño en pórticos a momento y las consideraciones de diseño en pórticos arriostrados. ¿De acuerdo? Vamos a ver, los pórticos no arriostrados, es el primer punto que vamos a trabajar, son los pórticos resistentes a momento, son, como dice ahí, ensambles rectilíneos de vigas y columnas conectadas entre sí mediante soldaduras, pernos o ambos. Vale, los pórticos no arriostrados son los que nosotros hemos considerado, por ejemplo, sin especificar condiciones de las cruces de San Andrés, como hemos hablado de las cargas laterales y demás, son pórticos que solo están compuestos por elementos de soporte y de vigas, es decir, vigas y columnas, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que normalmente los componentes de estos pórticos quedan sometidos a momentos flectores y esfuerzo de corte. Los momentos flectores lo asociamos desde el punto de vista estructural a lo que nosotros también hemos comentado, que entendemos como un nudo rígido, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que una unión entre dos elementos estructurales metálicos aparece un momento flector, se entiende que esa unión es rígida, ¿de acuerdo? Y los esfuerzos de corte, que justamente en paralelo también vienen dados por esas condiciones, aunque el esfuerzo de corte también puede venir dado por otro tipo de tensiones. ¿Qué sucede? Estos pórticos a momentos es los que nosotros consideramos que tienen sus uniones, ¿de acuerdo?, rígidas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la tablita, tenemos los tipos que se establecen, los pórticos ordinarios, intermedios, especiales, ¿de acuerdo?, de vigas reticuladas, de voladizo o de columnas especiales en voladizo. Esa es un poco la clasificación que podemos entender, pero se entiende mucho mejor con la imagen que tenemos ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Como dice la propia diapositiva, es que un aspecto fundamental en el diseño de estos pórticos son las conexiones viga-columna, que es justo aquí, en este tipo de pórticos a momento, es justo donde se concentra todo el punto débil de nuestra estructura. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que esas uniones tienen que estar bien diseñadas, bien ejecutadas, ¿de acuerdo? Y que se debe asegurar entonces, en este caso, que las vigas trabajen puramente a flexión y que esos esfuerzos de corte y esos momentos flectores se den en las uniones. Antes de pasar al siguiente método en sí, porque vamos a ver ahí un poco también el concepto de los análisis, es importante tener en cuenta que normalmente los pórticos no arrostrados o pórticos de momento siempre se presentan con esta imagen que tenemos presente, vigas y columnas sin más, sin ningún tipo de arrostramiento lateral, esa es la diferencia que vamos a tener con nosotros, pero existe lo que es también, además del tipo de reticulado, el tipo Vierendel, que es un poco esta viga que aparece en esta imagen, que no hace como un arrostramiento total de la estructura, pero es como que yo coloco una viga con un alma compuesta, para que nos entendamos, y en cierto modo, y vamos a ver ahora por qué, en cierto modo, este alma compuesta me ayuda. ¿Por qué? Pues porque esta viga que yo tengo presente en la imagen está compuesta ya por componentes, por diagonales, por montantes y demás. Eso significa que cada uno de estos elementos pormenorizados, como hemos visto ya en otras sesiones, no solo trabaja a flexión, es decir, la viga en conjunto
trabaja a flexión, pero cada uno de estos pequeños elementos no, y solo absorbe y transmite esfuerzos axiles. Esto, desde el punto de vista estructural, es algo sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque simplifica mucho los cálculos. Y no es que simplifique mucho los cálculos, sino que esta simplificación de cálculos ha demostrado que la respuesta de este tipo de estructuras produce menos fallos, es decir, es más de fiar, responde mejor la estructura cuando tiene varios elementos trabajando, como dice aquí, a fluencia axial, ¿de acuerdo? Y no toda una viga como un elemento continuo a fluencia. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Todas las vigas trabajan a flexión siempre y tienen sus puntos débiles en la conexión con los soportes. Nosotros en este caso, en el pórtico no arrastrado, ¿de acuerdo? Estamos induciendo que siempre esa unión implica tener unos momentos flectores y tengo una unión rígida, ¿de acuerdo? El otro día, justo cuando veíamos todas estas características de las uniones rígidas, uniones articuladas, yo dije que nosotros desde el punto de vista estructural podemos considerar nuestras estructuras isostáticas, hiperestáticas e hipostáticas. Lo ideal en cualquier tipo de estructura es que sea isostática. Si es hiperestática, es que tengo más nudos rígidos, muchos más nudos rígidos, es más rígida la estructura que articulada, ¿de acuerdo? Y si la estructura es hipostática, es que tengo muchas más articulaciones que nudos rígidos. Entonces, las estructuras que nosotros no consideramos estables, que no son válidas, son las hipoestáticas, que haya muchas articulaciones. Por lo tanto, nos quedaríamos con las isoestáticas y las hiperestáticas. Existen métodos muy sencillos de barras de nudo para saber si nuestra estructura es isoestática, una formulita muy simple, o hiperestática. A ver, nosotros, por ejemplo, en Europa, nuestra condición ideal es que nuestras estructuras sean isostáticas porque no tenemos sismos. Seguramente si nuestros sismos fueran más fuertes, tenderíamos a hacer estructuras hiperestáticas. Pero hay grados de hiperestaticidad. Es decir, si yo toda mi estructura está compuesta por estos pórticos no arrastrado momento y yo digo, aseguro que todas las conexiones de mis soportes con mis vigas son nudos rígidos, esto va a provocar una cosa, y es que cuando se produzca un sismo, toda la estructura se va a mover por igual. Esto, es decir, se va a mover por igual toda mi solera, mis vigas, mis columnas, todo. Va a hacer un movimiento continuo como si fuera algo compacto. Esto estaría muy bien si, para empezar, el sismo fuera algo estable, es decir, si la transmisión de la vibración del sismo fuera unitaria a través de todo el suelo y de toda la cimentación, entonces sería fantástico, porque es como si estuviéramos encima de un balancín. Algo se balancea, se mueve un poco, pero no se cae. Entonces es como que se mueve todo a la vez. Pero claro, una de las cosas que sucede en la vida real es que, para empezar, nuestros sismos no son tan homogéneos. De hecho, en función de cómo sea el sismo, se transmiten un tipo de vibraciones u otras. Y eso es lo que produce en la vida real esta imagen que aparece aquí, que la estructura, como veis, realmente no tiene un movimiento totalmente unitario. ¿Veis la parte de azul? No se desplaza toda por igual, sino que lo que tenemos es, en este caso, en estas últimas vigas que trabajan un poco con esa ayuda, a que se produzca una deformación central, en este caso en los puntos de máxima flexión, en un punto determinado, y justo esas uniones de los cordones con los montantes actúan un poco como de rango elástico y permiten la absorción de todas esas vibraciones que transmite el sismo. Esta es la solución que damos a los pórticos no arrastrados, porque estamos entendiendo que todas las uniones del soporte con la viga, como veis, forman un ángulo de 90 grados y por tanto son uniones rígidas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que esta situación es como una solución un poco de emergencia, teniendo en cuenta que todas las uniones que tiene mi estructura son uniones rígidas entre soporte y viga. Entonces, ¿qué hago? No le doy la articulación a esa unión, le doy la articulación, en este caso, a un elemento central. Y así aseguro que, aunque tengan diferentes movimientos entre ellos, ¿de acuerdo? Solo va a deformar mayoritariamente esa parte central.
Esto es importante tenerlo en cuenta porque es un poco como la evolución de estos pórticos arrastrados. ¿Qué pasa? Y esto quiero matizarlo. Esta solución la daría esta viga que tenemos en la imagen, la viga Vierendeel, ¿de acuerdo? Pero este tipo de estructura que tenemos en esta imagen no respondería de esa manera porque mi viga es totalmente un elemento continuo, ¿de acuerdo? Que tiene una unión rígida con el soporte. Por tanto, no respondería así y la solo trabajaría con la flexión de la viga y seguramente en la unión produjera el fallo. Todas estas condiciones son importantes porque ya nos permiten ver con los tipos de estructuras metálicas qué tipo de respuestas vamos a tener. Y esto es generalmente lo que nosotros tendríamos en los pórticos no arrastrados, porque ¿qué hacemos? Cuando trabajamos con pórticos arrastrados, ¿de acuerdo? Justamente lo que intentamos darle es una estabilidad global, una respuesta global a toda la estructura. También os digo una cosa, lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho en este punto intermedio, pero lo vamos a hacer a nivel global de la estructura. Esto es un poco lo que yo os decía el otro día de que a toda estructura hay que otorgarle, en cierto punto, nudos articulados y nudos rígidos. En los cálculos que nosotros hacemos nos arroja la cantidad de nudos rígidos que tenemos o la cantidad de nudos articulados. Como digo, nosotros hacemos el diseño y con ese simple cálculo que he dicho antes de saber si la estructura es isostática o el grado de hiperestaticidad, ya vamos a saber, es una característica súper importante para saber cuál es la posible respuesta básica, ¿de acuerdo?, que puede tener esa estructura. Ojo, que esto es importante tener en cuenta que nosotros trabajamos con este tipo de pórticos y el diseño de este tipo de pórticos se hace independientemente de los modelos de análisis que hemos considerado antes, ¿de acuerdo?, con el ASD y el RFD, porque una parte es la parte de cálculo y en este caso lo que hablamos es de la articulación en sí. ¿Qué hacemos? Una vez hemos decidido en el diseño si diseñamos pórticos no arriostrados o pórticos a momentos o pórticos arriostrados, entonces ahí aplicamos los criterios correspondientes para cada uno de los métodos de análisis. Entonces, los pórticos arriostrados surgen básicamente en Japón, eso también lo digo. Realmente Estados Unidos estuvo ahí rápido, al toque, que muy rápidamente lo implementó en Estados Unidos porque tenía edificios de gran altura y aunque Estados Unidos es muy grande y no tiene zonas como muy sísmicas, en la costa de California y en ciertos lugares y en otras zonas interiores como San Francisco y demás, sí que se producen ciertos efectos de sismicidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacíamos en ese caso? Pues es una de las cosas que yo comenté que nosotros en Europa ya consideramos para los efectos del viento, ¿de acuerdo? En estas estructuras metálicas que utilizábamos esa Cruz de San Andrés. Pues esto es más o menos lo mismo, pero como una Cruz de San Andrés que ya tiene una función estructural específica y una gran respuesta sobre el sismo. ¿Qué es lo que hacemos? Articular, es decir, yo tengo mi estructura porticada normal y como vamos a ver en estos puntos centrales, lo que hago es generar nudos articulados. ¿Qué va a pasar? Que cuando hay un sismo, todos estos puntos van a ser disipadores de energía. Entonces, como veis, no es que tengamos un paradigma exacto de todo, tengo que arrastrar toda la estructura. No, digo que eso nos lo arroja el propio estudio, ¿de acuerdo?, el propio análisis estructural y entonces a partir de ahí se calibra ya hoy en día con los programas que tenemos cuáles son los mejores puntos, dónde vamos a tener una respuesta más precisa para colocar estos elementos. Y consiste justamente en arriostrar lateralmente esas estructuras. También os diré que en edificios de gran envergadura estas riostras, ¿de acuerdo?, no están solo en los vanos de los elementos de cerramiento de fachada, sino que también se dan en la parte interior. Todo eso, digo, es el propio sistema el que nos lo va arrojando. Y existen dos tipos. Los pórticos arriostrados concéntricamente, que además esta imagen lo especifica de una manera importante, que indica que estas riostras laterales que yo tengo son concéntricas, ¿de acuerdo?, justamente con el punto intermedio, ha faltado esta dirección de aquí, la de la viga, pero todos los puntos se unen en el centro de la propia viga, es decir, está centrado. Esto evita, como dice aquí, excentricidades, es decir, más que las excentricidades serían las posibles variaciones en la transmisión de esfuerzos de cada uno de los elementos, del soporte, de la viga y de las riostras. Lo que hace es que trabajen todos un poco más
en conjunto, es decir, al evitar esa excentricidad, todo trabaja con respecto a este punto y un punto central que es el que recoge. Pero como veis, la propia ejecución en obra, aquí tenemos la riostra y donde apoya la riostra, que no es directamente, ojo, que esto es importante, no es justo en el punto de contacto de la viga con la columna, sino que es en el punto donde el propio dibujo me arroje que entra en contacto. Y justo en el punto en el que entra en contacto tenemos aquí un elemento de soporte que también se encarga de transmitir correctamente esos esfuerzos que va a recibir la riostra a la viga y de la viga al soporte. ¿De acuerdo? Esta intención articulada, lo he dicho antes, es evitar que se produzcan un esfuerzo, los momentos flectores, es decir, no tenemos momentos flectores porque esta unión es articulada y la articulación nos la dan las riostras. Como mucho vamos a tener unos esfuerzos de corte que normalmente con este tipo de pletinas que aparece aquí nos las vamos a ahorrar. Pero en esta unión, ¿de acuerdo? Esto ya estoy garantizando que es una unión articulada y no es una unión rígida. Este tipo de conexiones, ¿de acuerdo? Lo que hace es lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos en la imagen de la derecha, tenemos algunos tipos de riostra que se pueden abordar. La verdad es que, por ejemplo, con los dos de abajo, que son triangulares, trabajan bastante mejor, porque se sitúa el nudo articulado justo en el punto de máxima flexión y eso, en concepto de cantidad y calidad de las tensiones, lo mejora. La B debe ser, en el caso de que nosotros tengamos luces pequeñas, con ciertos riesgos de transmisión, porque esta transmisión en este punto, la articulación en la columna, no suele ser una cosa demasiado aconsejable porque puede producir un pandeo en el propio elemento. Luego las de la cruz sí, porque esta es como la cruz de San Andrés, que ya habíamos nombrado, que utilizamos nosotros, y también es cierto que nosotros en la cruz de San Andrés, según lo que nos arroja el propio cálculo, no utilizamos la cruz completa, sino que utilizamos media cruz sobre una diagonal y con eso ya estamos trabajando en favor del sismo y en favor de la transmisión de cargas laterales. ¿Qué es lo importante? Es decir, que esta es la conclusión general. ¿Qué es lo importante de trabajar con un pórtico articulado y hacerlo con un pórtico rígido? Mirad, aquí tenemos los axiles, los esfuerzos axiles en la parte A, ¿de acuerdo? Y los esfuerzos, los flectores en la parte inferior. Pues nosotros cuando trabajamos con el pórtico articulado nos estamos asegurando que nuestros elementos trabajan solo a esfuerzo axial, es decir, o están comprimiendo o están traccionando, pero no trabajan a momento flector. Faltaría introducir el concepto de corte, que lo tendríamos en otro, pero por lo menos a nivel tensional, esa parte del momento flector me la ahorro. Y esa consideración, la verdad es que a la hora de tener en cuenta resistencias de materiales, respuestas ante sismos, es súper importante, ¿de acuerdo? Es más, la transmisión de momentos flectores es lo que agudiza y hace más complejos ciertos cálculos y diseños estructurales, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos en esta imagen, tenemos varios elementos, ¿de acuerdo? Mira, que es donde tenemos el nombramiento de que era en Japón, donde aparecen y, como os he dicho antes, pueden ser en las zonas de cerramientos y también en las zonas interiores. Mirad, no todos tienen que estar en el centro exacto, como vemos en estas dos imágenes, y como vemos también el diseño del punto de contacto entre las riostras y el soporte y la viga es súper importante. Pero hay un detalle que quiero resaltar y es que si os dais cuenta, cada vez que en este punto intermedio, ¿de acuerdo? Tenemos el contacto de la riostra con la viga, esa propia viga, aquí, la propia viga, aparecen aquí, ¿veis? En el alma de la viga aparecen unas pletinas que mejoran esa transmisión y que ya hacen que, por ejemplo, la transmisión a la flexión de la propia viga disminuya. Es decir, tiene cosas favorables cuanto al sismo y cuanto al comportamiento tensional de cada uno de los elementos, en este caso de la propia viga. Quien suele sufrir más, también os lo digo, es el soporte. Por eso son súper importantes el punto de contacto del soporte, ¿de acuerdo?, con el elemento que estemos trabajando. Que os diré que en algunos casos, como en la imagen que aparece arriba, ni siquiera toca el soporte, sino que hay veces que las conexiones se hacen solo de viga a viga, ¿de acuerdo? Y entonces el contacto es mínimo con el propio soporte. ¿Por qué? Pues porque ese propio soporte, que es el que trabaja a compresión, me puede dar un fallo de pandeo por compresión y entonces ahí sí puedo tener problemas, ¿de acuerdo?
Entonces, los que surgen justo, que son los que aparecen en la imagen de después, son los que son excéntricos, es decir, ya no se juntan exactamente en un punto, sino que aparece este espacio central, que es el que aparece en rojito, que evita el contacto directo con el punto de unión entre la viga y la columna. Se ha demostrado en los últimos años que justamente este tipo del no excéntrico, porque hace unos años se consideraba que el excéntrico era el que mejor trabajaba, por ejemplo, nosotros en Europa normalmente nuestros cálculos siempre son excéntricos y entonces en ese sentido se ha demostrado en Japón y en Estados Unidos que el no excéntrico, que es este de aquí en el que tenemos esos puntos que no coinciden exactamente con la misma esquinita para que lo entendamos, sino con la transmisión al elemento horizontal que es la viga, tiene respuestas que son un poco mejores a esa excentricidad. ¿Por qué? Porque se genera una excentricidad en la propia viga, que hemos dicho antes que no se generaba, pero como la viga trabaja en flexión, resulta que esa excentricidad que le genera no le genera demasiados problemas, como he comentado hace un momento, sino que en ciertas características tensionales fortalece a su comportamiento y al fortalecer su comportamiento tensional mejora su respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que si antes estaba hablando de la precisión específica que tenemos ya que tener en cuenta nosotros en todas nuestras edificaciones de estructuras metálicas, pues aquí la precisión todavía es muchísimo mayor, ¿de acuerdo? Porque aquí sí que no se pueden producir alteraciones de linealidad geométrica ni nada parecido, porque entonces estaríamos afectando al correcto funcionamiento de estos elementos. Entonces, digamos que estos elementos los trabajamos como para hacerlos perfectos. Y justamente quería terminar con estas consideraciones de los pórticos arriostrados, tanto sean excéntricos o no excéntricos, con una de las cosas que se está aplicando últimamente en varios países, ¿de acuerdo? Y es el de estructuras, estructuras metálicas que dan soluciones a edificaciones con otro tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos una edificación con una estructura de concreto armado que ha sufrido deformaciones por sismo. Obviamente, esas deformaciones estarían dentro de los estados límites de servicio sin llegar a esos estados límites de servicio último. Pero lo que hacemos es, al igual que he dicho antes que es el propio sistema el que nos arroja cuáles son los puntos débiles que tenemos que reforzar ante un sismo, lo que hacemos es unir esa estructura que tenemos de concreto armado con una estructura metálica parcial, que es esta, que obviamente está arriostrada y tenemos ahí nudos articulados. Y entonces esto, por ejemplo, se utiliza en la rehabilitación de ciertos edificios en construcciones sismoresistentes, ¿de acuerdo? Y da una respuesta, más que dar una respuesta, asegura tener una mejor respuesta al sismo posterior que se pueda producir. ¿Qué pasa? Pues que estamos hablando de concepto de rehabilitación, es decir, que esta respuesta se ha producido cuando ya el edificio tiene daños. Pero bueno, es importante que tengamos en cuenta este tipo de soluciones porque las podemos aplicar y en este caso la estructura metálica ayuda bastante. Nosotros este tipo de estructuras también los utilizamos en Europa para todo lo que es en rehabilitación de edificios, lo que es mantener, por ejemplo, la fachada durante el tiempo de construcción, la fachada de un edificio monumental. Se trabaja con este tipo de estructuras, pero en aquel caso solo es temporal. En esta se supone que es permanente. Y con eso terminaríamos. Vamos a abrir el espacio de dudas y consultas. Ahora entramos en la sección de dudas y consultas. Pueden realizar las dudas por el chat o si no pueden levantar la mano en la sala para poder encender su micrófono. Rup León nos escribe en el chat: disculpe, para estructuras empernadas y soldadas, ¿verdad? Sí. Creo que se refiere a lo último que estuvo comentando. Claro, sí, para tanto en los pórticos a momento como en los pórticos arriostrados es exactamente igual para estructuras soldadas como para estructuras arriostradas. Cierto es que he de decir que justamente en el caso del sismo suele trabajar mejor las estructuras empernadas. ¿Por qué? Pues porque sucede una cosa que no es lo que nosotros querríamos que sucediera en nuestra estructura real o perfecta, pero que sí ayuda a la absorción de estas vibraciones que tenemos en sismo. Porque la respuesta de un fallo de una soldadura ante un sismo es que la soldadura se agrieta, igual que hemos visto ahí
cuando puede agrietarse también el propio elemento estructural, es decir, se raja esa soldadura y deja de ser eficiente, ¿de acuerdo? Lo que sucede en el perno es lo siguiente. En el perno puede suceder dos cosas, o bien que el elemento se doble, es decir, que la unión de mis elementos o componentes estructurales se doble. ¿Y qué sucede? Que al doblarse va a hacer que alguno de mis pernos deje de trabajar. Y si algunos tuvieron, cuando comentamos que justo en la unión empernada, una unión empernada es rígida cuando tanto el alma como el ala está ligada al soporte totalmente, en su totalidad, entonces se convierte en un nudo rígido. Pero cuando solo tenemos 2/3 del alma ligada o unida al soporte, ese nudo es articulado. Entonces, ¿qué sucede? Por la lógica del propio funcionamiento. Si en un sismo, en una unión empernada, algunos pernos que yo tengo como una unión rígida dejan de trabajar, siempre van a dejar de trabajar primero los de la parte superior que está en contacto con el ala, ¿de acuerdo? Entonces va a convertir esa unión rígida en una unión articulada, dentro del mismo proceso de fallo que puede tener. Es decir, un fallo que pueda tener una unión articulada o empernada durante un sismo va a ser que si esa unión es rígida, antes de entrar en colapso, esa unión sea articulada. Y ese periodo de tiempo en el que esa unión está articulada, a nosotros nos favorece porque en ese periodo de unión articulada está absorbiendo y disipando las vibraciones sísmicas. O sea, esto ni siquiera está calibrado, es decir, no hay estudios que digan, no, tengo un tiempo en la atornillada en el que tengo media hora o tengo una hora en el que la unión atornillada va a ser articulada. No es así, pero sí es cierto que el proceso del fallo de esa propia unión articulada durante un sismo va a ser ese. Si es rígida, antes de llegar al colapso y dejar de trabajar por completo, esa unión va a pasar de rígida a articulada. Y en ese proceso de articulación a nosotros nos favorece el comportamiento de ciertos puntos de la estructura, que es realmente lo que hacen los pórticos arriostrados con las riostras. Esa sería la respuesta. Tenemos otra consulta en el chat de Carlos Flores. Buenas noches, nos comenta. Para hacer un informe de daños estructurales, ¿cuánto estaría en Perú si la edificación es de 2 pisos de un área de 6 por 20? Es que los daños estructurales, como he dicho antes, mira, como dependen de dos cosas. Primero, obviamente del tipo de sistema estructural. Si nosotros tuviéramos una estructura metálica, ¿cuál es el tipo de estructura metálica? Lo primero y determinante en el caso del sismo son dos cosas. Saber qué tipo de unión se ha realizado con la cimentación, ese es el principal, porque cuál es la calidad de esa placa de anclaje, cómo están esos pernos de la placa de anclaje, cómo está la cimentación, ¿de acuerdo? Y cuál es el comportamiento que ha tenido el suelo durante el proceso del sismo, que eso es muy sencillo porque al moverse, nosotros con una calicata rápida podemos observar si se han producido agrietamientos interiores que a veces no son superficiales, que eso es una de las cosas que yo estaba diciendo antes, que tenemos que tener premura después del sismo, esperar un cierto tiempo para no entrar de nuevo a nuestras viviendas, porque entonces ahí se corre un riesgo importante. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, conocer cuáles son las uniones de los pórticos que tenemos, si son uniones rígidas o si son articuladas. Cuáles son rígidas y cuáles son articuladas. Y a partir de ahí, ese sería el punto de partida, y a partir de ahí ver si los daños que se han producido están asociados al comportamiento de la estructura, ¿de acuerdo? Si nuestra unión es articulada o si es soldada, y después de que hemos observado ese tipo de daños, ¿de acuerdo? Que pueden ser bien dados por sus propiedades físicas o por sus propiedades mecánicas. Lo primero que tenemos que saber siempre en un daño es si su origen es físico, es mecánico o es químico. Eso es lo primero que hacemos siempre en la estimación de daños en la estructura, hacernos siempre el planteamiento de estas tres cuestiones. Y después de eso, una vez hemos hecho esa evaluación de la estructura, ver cuáles eran los daños en los elementos no portantes, en los elementos no estructurales, que obviamente, ¿cómo decirlo?, son mucho más escandalosos. Es decir, cuando se produce un sismo, los primeros elementos que fallan son los no estructurales, porque no tienen la capacidad de absorber las vibraciones y entonces siempre son los que se agrietan, siempre son los que se desploman, etcétera.
pero siempre hay que tener en cuenta que esos elementos no estructurales, yo lo he comentado aquí, por ejemplo, en ICA varias veces, a mí un daño sísmico en un elemento no estructural no es grave, porque yo ese elemento no estructural, ese tabique a lo mejor que tengo de ladrillo, si se ha desmoronado, lo quito y lo vuelvo a poner. Y entonces ese daño es mucho menor que el que podemos encontrar en una estructura. Por eso siempre empezamos por esos puntos, serían un poco los puntos de partida. Genial. Jorge, tenemos otra pregunta en el chat de Jorge. Eh, ¿Qué ensayo se realiza para el cálculo de resistencia de la soldadura para funcionar frente a los sismos? Mira, el ensayo general, los ensayos generales que existen frente a los sismos son dos. El ensayo de vibración, que es el ensayo estándar, que es el de mantener el elemento en un estado de vibración continua. Esa vibración intentar asemejarla al sismo, es decir, puede ser una... Normalmente se calibra de dos maneras, como si fuera una vibración continua, es decir, una misma vibración prolongada, mucho más prolongada en el tiempo, pero sin que tenga sacudidas verticales, por ejemplo, sino que solo tiene la sacudida horizontal, y ahí se estudia, por ejemplo, cuál es el tiempo de fluencia en el que tardan los elementos estructurales en fallar, por ejemplo. Y entonces, con esa estimación ya tenemos un porcentaje de duda de saber cómo van a responder nuestras estructuras. Después, se utiliza el de la sacudida vertical, que justamente este elemento es el que en los ensayos no es un ensayo normalizado que hagan todos los países, porque la sacudida vertical, como he comentado antes, ninguna estructura está perfectamente diseñada para absorber la estructura vertical, para absorber la sacudida vertical. ¿Por qué? Pues porque la gravedad va directamente en contra y es perpendicular a la transmisión de este esfuerzo. Y no hay una respuesta idónea como para absorber este tipo de esfuerzo vertical. ¿Qué es lo que se nos ha ocurrido? Es decir, ¿qué es lo que hemos inventado para que esa transmisión vertical no afecte a mi estructura? Porque literalmente lo que hace es romperse, porque es la que afecta al soporte, que es el que transmite esta carga. Pues justamente lo que hemos hecho es una de las cosas que hacemos también en otras estructuras, que es bifurcar y, como hacemos con los flectores, es convertir esta carga vertical en dos cargas diagonales. Es decir, lo que hacemos es descomponer esta carga vertical en dos diagonales, que son las que intentamos que transmitan a las riostras. Y entonces es como que el soporte ya no se debilita porque estoy transmitiendo esa carga a las riostras que, como son articuladas, disipan ese tipo de esfuerzos. Y luego el otro que también se tiene en cuenta, que justo el que he comentado antes con las Torres Gemelas, es el del impacto. ¿Por qué? No es que el sismo sea un impacto, pero sí sucede que cuando comienza el sismo, en el momento en el que se inicia el sismo, como ese contacto entre el sismo y nuestra propia estructura es un impacto. No es un impacto como el que he dicho antes de las Torres Gemelas y no es un impacto como el que a veces se calibra para la normalización de ciertos elementos en las vigas y soportes y demás, porque estamos haciendo un impacto puntual y focalizado en un elemento, sino que es un impacto como general. ¿Cómo reacciona? Pero en este caso el impacto se hace sobre el estudio de la cimentación. ¿Cómo la cimentación reacciona hacia un impacto determinado? Es más difícil, estas condiciones del impacto son más teóricas, son menos prácticas, porque, como he comentado antes, depende totalmente del tipo de cimentación que tenemos y el tipo de suelo. Pero sí que por lo menos en países como Japón se ensayan para que arrojen una serie de resultados y que con esos resultados y que con esos fallos que se producen en esos resultados, nosotros, como he dicho antes, por observación directa, también podamos discernir en qué situaciones nos encontramos. Por eso he dicho antes que justamente con el sismo no solo es importante controlar los métodos de análisis, porque aunque yo fuera un experto en métodos de análisis y en métodos estructurales, a mí con eso ante un sismo no me vale. A mí lo que me interesa es saber tanto lo que está bien para diseñarse como saber encajar o entender cada una de las respuestas o de fallos que se pueden producir. La verdad es que ante el sismo necesitamos las dos cosas prácticamente al 50%. Parece un poco absurdo, pero necesitamos tanto saber cómo diseñar estructuras ante el sismo, cómo calibrar, cuáles son las calibrar, entender, saber si es una causa, como he comentado, física, mecánica o química, cuál es el tipo de fallo que se ha dado en esa estructura. Eso arroja a veces muchas soluciones
que permiten mejoras localizaciones y que permiten que podamos rehabilitar, como hemos visto en la última imagen, edificios frente a acciones sísmicas. Eso sería un poco en general toda la respuesta. Okay, muchas gracias, arquitecta. No sé si tengan alguna otra duda o consulta. Ok, al ver que ya no hay consultas, entonces ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, arquitecta. Ok, ahora sí. Bueno, antes de comentarles sobre la certificación, me gustaría también recalcarles que por el chat acabo de enviar el link de la asistencia para que se puedan registrar y luego se les puede enviar todo el material. Y por último, recordarles que la certificación de este curso es opcional de esta clase y tiene un precio de 25 soles. Sale un certificado por 4 horas académicas. También tienen la opción de certificarse en todo el curso y el costo de esta certificación sería de 75 soles. Ambas certificaciones vienen con muchos beneficios. Uno de ellos es el ingreso al aula virtual de Dicitur con clases grabadas y material complementario con derecho de descarga, un correo institucional Office 365 por todo un año y lo que son los descuentos especiales para futuros cursos. Ok, recordarles que para que se pueda realizar el pago, tenemos nuestras cuentas activas en BCP, Yape, Caja Arequipa y BBVA, como lo ven en pantalla. Una vez que se realice el pago, el comprobante se debe enviar al correo informes@dicitur.edu.p o a los números de WhatsApp que ven en pantalla. Esta información la voy a enviar por el chat ahora mismo para algunas personas que no logren guardarla. Y bueno, ya para ir concluyendo, agradecerle en este caso a la arquitecta Verónica por todo el contenido que nos ha podido brindar en todas estas clases y también agradecer a los participantes por su tiempo. No sé si quiere dar algunas palabras de cierre, arquitecta. Sí, bueno, agradecer igualmente por la solicitud. Creo que es un tema interesante porque, como ya comenté también al inicio, todo el concepto del control de calidad en Perú todavía está por evolucionar, es decir, porque nosotros también seamos más técnicos, tengamos una capacitación más técnica y exijamos también a los productos que recibimos en obra ciertas de las consideraciones que hemos visto. Y sobre todo que esas justificaciones y esas exigencias que les hagamos a las empresas que nos faciliten el material venga apoyado por conocer cuál es el proceso, cuáles son las calidades, cuáles son los tipos de aceros que voy a utilizar para según qué tipos de sistemas estructurales, qué cosas puedo hacer con los puntos débiles que siempre recalco que son las uniones y que ya conozcamos un poco la respuesta y la formalización a hacer bien esas cosas y que transmitamos también eso a los trabajadores que tenemos en obra. Creo que estamos un poco en el punto intermedio entre la empresa que nos garantice ese material y lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros trabajadores para que las estructuras metálicas tengan una buena calidad y sobre todo tengan una buena ejecución que permita que tenga una vida útil lo más longeva posible. Y justamente en Perú esa vida útil está muy asociada al sismo y entonces, además de todo el conocimiento anterior, es importante tener en cuenta lo que hemos visto hoy, por lo menos tener conocimiento de esos métodos de análisis y conocer un poco también cuáles son las características generales, no solo cuanto a la propia estructura, sino también cuanto a la cimentación y el suelo que van a repercutir en cuál va a ser la respuesta de nuestra estructura frente al sismo. Así que gracias a todos. Genial, arquitecta, muchas gracias y que tengan buena noche. Igualmente, buenas noches.